Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Cómo hacer en 15 minutos. Hoy con el tema de introducción a entidades sin fines de lucro, específicamente entidades religiosas con enfoque fiscal y el alcance de la exoneración que tienen en cuanto al IRASIS. ¿Cuál es la exoneración que tienen las entidades sin fines de lucro y hoy específicamente las entidades religiosas? Lo primero que vamos a repasar, ya que vimos en el video anterior sobre entidades sin fines de lucro, que el tipo de exoneración que tiene este tipo de entidades, las entidades sin fines de lucro, es objetivo, no subjetivo. ¿Qué significa esto? Que la exoneración es por el tipo de actividad que realiza cada entidad, que no por el hecho de ser una entidad sin fines de lucro significa que estén exoneradas en todos los tributos y en todas las actividades que realizan. Siempre hay que revisar el listado del listado de todas las actividades que ellos están realizando con relación a la reglamentación, a la ley 125 y sus modificaciones, donde nos dicen cuáles son las actividades que se consideran comerciales y por lo tanto esas actividades comerciales no estarán exoneradas del impuesto. Y vamos a ver un poquito más a qué nos estamos refiriendo. En el artículo 14 nos dice que están exonerados, inciso 2, las entidades religiosas reconocidas por la autoridad competentes por sus ingresos provenientes del ejercicio del culto, servicios religiosos y de las donaciones que se destinen a dichos fines, en los límites previstos por la ley en la reglamentación. Y a este efecto se entenderá por culto y servicio religioso el conjunto de actos por los cuales se tributa homenaje siguiendo los preceptos dogmáticos que rige a cada entidad en cumplimiento a sus objetivos, tales como la realización de celebraciones religiosas, bautismos, aportes de los feligreses, diezmos o donaciones. Nos dice también que las entidades de asistencia social, acá ya estamos hablando ya de otro tipo de entidades, de asistencia social, caridad, beneficencia, instrucción científica, literaria, artística, gremial, de cultura física y deportiva y de difusión cultural y religiosa, así como las asociaciones mutuales reconocidas y las entidades educativas de enseñanza escolar básica, media, técnica, terciaria y universitaria reconocidas por el Ministerio de Educación y Culto o por ley, siempre que estas instituciones sean sin fines de lucro. ¿Y cuándo se considera que es una entidad sin fines de lucro? Nos dice la misma ley en el artículo 14, se consideran instituciones sin fines de lucro aquellas en las que sus utilidades y excedentes no se distribuyen entre los asociados, siendo aplicadas al fin para el cual ha sido constituido. Entonces, a eso es lo que se refiere cuando nos habla de que es una entidad sin fines de lucro, entonces no pueden distribuirse las utilidades ni excedentes. Luego nos dice también la misma ley que a los efectos de esta ley, las entidades sin fines de lucro mencionadas en el inciso A y B, que realicen alguna actividad que se encuentra afectada a los impuestos vigentes cuando tales actos tienen carácter permanente, habitual y se encuentren organizados en forma empresarial en el sector productivo, comercial, industrial o de prestación de servicios, quedarán sujetos a los impuestos que inciden exclusivamente sobre dichas actividades, estando exentas sus restantes actividades. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí la reglamentación? Que si esta entidad religiosa, entidad de asistencia social, asociaciones mutuales, realizan las actividades
propias de ese tipo de entidad, por ejemplo, en la entidad religiosa, los bautismos, casamientos y demás actividades que tengan que ver con el culto, esas actividades están exoneradas del IRASIS. Pero si realizan alguna actividad comercial y están organizados en forma empresarial y lo hacen en forma continuada, va a estar grabado esas actividades por el IRASIS. Y nos dice acá que se considera que la actividad desarrollada tiene carácter permanente, habitual y está organizada en forma empresarial cuando es realizada en forma continuada mediante la complementación de por lo menos dos factores de la producción de acuerdo a los parámetros que determine la reglamentación. También nos dice la reglamentación que si este tipo de entidades sin fines de lucro realizan a la vez actividades exoneradas por el impuesto, las entidades religiosas, por ejemplo, realizan sus propias actividades, por ejemplo, el culto, como ya vimos. ¿Qué pasa si es que realiza alguna actividad comercial? Me dice la reglamentación que sus ingresos grabados no superan los 100 millones en forma anual, pueden liquidar el impuesto por el régimen simplificado utilizando el formulario 108. Entonces, ¿cuáles serían las obligaciones tributarias de este tipo de entidades? Ya vimos en el video anterior que si no paga impuesto al valor agregado porque todas sus actividades son exoneradas del IVA, entonces pueden declarar en el formulario 121, código 212, que es una presentación en forma semestral. En este formulario lo que se hace es declarar todos los movimientos que tuvo durante el semestre. Se declara de enero a junio y se declara según el calendario perpetuo en el mes de julio. Luego de julio a diciembre se declara en el mes de enero. Pero para estar en esta obligación 212 y declarar en el formulario 121 del IVA semestral, no tiene que tener ninguna actividad grabada por el IVA. Y para eso pueden ver en el video anterior sobre entidades sin fines de lucro para poder entender mejor. Y me dice que si es que realiza alguna actividad comercial aparte de sus actividades que tiene que ver con el culto o asistencia, pueden liquidar el IRASIS bajo el formulario 108 o también si tiene solamente actividades exoneradas por el IRASIS, puede también liquidar por el formulario 108, que es el código 144 régimen simplificado y esta presentación se hace en forma anual. ¿Y qué pasa si es que supera el ingreso grabado los 100 millones de guaraníes? Entonces tendrá que liquidar en el formulario 101, que es el IRASIS régimen general, y cumplir con todas las obligaciones según la ley del comerciante, llevar los libros y demás. Siempre sus actividades exoneradas, sus actividades de culto o actividades de las asociaciones mutuales y demás, van a estar exonerados, pero aquellas obligaciones, aquellas actividades comerciales van a pagar IRASIS. Pero por más que tengan esta mezcla de impuestos, o sea que de actividades exoneradas y no exoneradas, entonces tendrán que liquidar sus impuestos en el formulario 101 y llevar todos los registros contables que corresponden. Las documentaciones que este tipo de entidades debe tener están en el artículo 21, que es por todas sus ventas o todas sus facturaciones, ya sea por aportes, bautismos, cualquier actividad que ellos realizan, deben registrarlo con facturas timbradas. Tienen las mismas obligaciones que cualquier otra entidad de cumplir con las documentaciones. ¿Qué es lo que pueden documentar con recibo de dinero? Solamente las donaciones. El resto de sus actividades deben documentar con factura, al igual que las compras no tienen exoneración en cuanto a las
compras a no ser que específicamente tengan un carnet de la subsecretaría donde diga que está exonerado, pero por todas sus compras va a pagar el impuesto al valor agregado al momento de adquirir algún bien o servicio. ¿Qué pasa con este tipo de entidades? Que en la misma ley les hace responsables solidariamente en cualquier compra que hayan realizado o contratación de servicios y que no hayan solicitado la documentación correspondiente, entonces ellos son responsables solidarios. Y ahora vamos a ver un ejercicio para poder entender mejor cómo presentamos el formulario 108 del IRASIS, régimen simplificado de una entidad religiosa que solamente tiene actividades exoneradas. En este ejercicio tenemos el primer semestre y el segundo semestre. El primer semestre hicimos como ejemplos en el formulario 121 IVA semestral. ¿Por qué? Porque esta entidad religiosa solamente tiene ingresos exonerados por el impuesto. Ahora vamos a llenar el formulario 108. Esta entidad en el primer semestre y segundo semestre solamente tienen actividades exoneradas tanto por el IVA como por el IRASIS. ¿Qué pasa si en algún momento estas entidades tienen alguna actividad grabada, ya sea por el IVA o el IRASIS, y por esas actividades tengan que pasar al régimen general? Una vez que pasen al régimen general, ya no pueden volver al régimen simplificado. Ahora, si ellos mismos deciden llevar por el régimen simplificado, pueden optar en cualquier momento sin necesidad de que sus ingresos grabados en el año supere 100 millones de guaraníes. Pueden optar por pasar al régimen general en cualquier momento, pero tampoco podrán volver al régimen simplificado posterior a esa decisión. Entonces tenemos aquí los ingresos por colectas públicas, colectas al proyecto comedor, diezmos, donaciones, artículos de librería, artículos para la venta, este es para la venta en la librería de la iglesia, que son solamente artículos de culto. Y luego tenemos con egreso de asignación al sacerdote, sueldo al personal, secretaria, aporte patronal, arreglo del templo, servicio de limpieza, artículos de culto, hostia, vinos, flores y otros, adquisición de una camioneta y compra de libros para vender en la librería. Fíjense que las compras en ningún caso están exonerados del IVA, sino que todas las compras, esta entidad pagó el impuesto al valor agregado cuando corresponde. Bueno, entonces vemos aquí. Vamos al formulario, crear declaración, elegimos la obligación IRASIS, régimen simplificado, que es la obligación 144, vamos a poner que es el año 2018, capturar. Entonces tenemos el rubro 1 para determinar la renta presunta para quienes tengan ingresos grabados y no tengan obligación de tener libros contables y tampoco llenar el formulario 101. ¿Cuáles son, por ejemplo, acá me dice ingresos netos devengados provenientes a la actividad de construcción, ingresos netos obtenidos por actividad por otros ingresos obtenidos, perdón. Luego tenemos el rubro 2, donde me dice total ingreso, determinación del impuesto imponible para los que terminen bajo el régimen simplificado, total ingresos brutos provenientes de las actividades grabadas. Si es que esta entidad religiosa tenía algún ingreso grabado por el impuesto, por el IRASIS, entonces tendría que llenar el rubro 2. En este caso, esta entidad religiosa solamente tiene ingresos exonerados. Por lo tanto, fíjense lo que me dice el rubro 3, resultado del ejercicio para los que realicen actividad exclusivamente
exoneradas por el impuesto y luego total egresos. Vamos entonces ahí a nuestro ejercitario. Aquí tenemos el resumen de los ingresos, entonces vamos a llenar. Me dice, yo tengo que sumar el primero y segundo semestre para presentar el formulario 108, todos los ingresos que hubo durante el ejercicio. Me dice, total ingresos brutos provenientes de actividades exentas o exoneradas del tributo. Tenemos acá el resumen. Tenemos la suma de 794 millones, que es las colectas públicas, colectas de proyecto comedor, diezmos, donaciones y ventas de artículos de culto en la librería. Llenamos entonces en la casilla número 28 el total. Y me dice total egresos realizados en el ejercicio. Vamos a nuestro resumen. Fíjense que tiene asignación de sacerdotes, sueldo al personal, secretaria, aporte, arreglo del audio, servicio de limpieza, artículos de culto, adquisición de camioneta y compra de libros. Y tenemos el total de egresos en el año primero y segundo semestre, 487 millones de guaraníes. 487, vamos a poner aquí, 843.500 guaraníes. Resultado del ejercicio, 306.386.500. No liquida impuestos, ¿por qué? Porque todos los ingresos que tuvo esta entidad religiosa están exoneradas por el impuesto. Aquí, si es que ya se presenta en forma atrasada, genera una multa. Y en el rubro número 6 me pide que detalle a manera de información los siguientes datos. Total de donaciones y aportes en general percibido en dinero a nivel local. La misma cosa a nivel exterior, total de aportes de bienes tangibles a nivel local, total de aportes percibidos a nivel del exterior. Entonces, total aportes que tuvo esta entidad, vamos a poner aquí, va a ser la suma de las colectas, diezmos, donaciones, de los 2 semestres, 725.480.000 en efectivo. Luego tuvo otros ingresos que es por la venta de los artículos de culto, 68.750.000. Vamos a llevar en total otros ingresos no grabados por el impuesto en la casilla número 55. Entonces la suma de estos dos me da el total de los ingresos en el año que está en la casilla 28. Luego me pide el mismo formulario que detalle el monto pagado en concepto de remuneraciones brutas por sueldos y jornales. Por sueldos y jornales tenemos este monto más el de la secretaria. Vamos a sumar. Asignación de sacerdote, sueldo al personal que trabaja en forma permanente en la iglesia y por los cuales se aporta al seguro social, 288.900.000. Luego me piden la casilla número 57, monto pagado en aporte patronal, el concepto de aporte. El concepto de aporte tenemos 51.053.500 en la casilla número 57. Y luego me dice monto pagado en concepto de honorarios profesionales. Vamos a ver si tenemos. No tenemos honorarios profesionales ahora mismo. Después me dice monto pagado en concepto de remuneraciones realizadas a personal superior. Tampoco tenemos. Y total de los otros montos pagados durante el ejercicio. Y vamos a sumar entonces todos los otros conceptos que todavía no incluimos en las casillas anteriores.
Me da total 147.890.000. Vamos a corroborar de que estén todos los montos. Me da 487.843.500 como total, y la suma de todos los egresos primero y segundo semestre, entonces quiere decir que está incluido ya todos los gastos en este formulario. Y así terminamos de llenar el formulario 108. Es muy sencillo, pero hay que prestar mucha atención y tenemos que manejar bien los conceptos que están exonerados del impuesto del IRASIF. Siempre tenemos que analizar por separado cuál es el alcance de exoneración que tiene el IVA en el IVA y cuál es el alcance de exoneración que tiene en el IRASIF. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias. Nos encontramos en una próxima edición.